Bueno, pues buenos días. Gracias de nuevo por un día más de Escuela de Espectadores. Creo que estamos ya en la sesión novena de este trimestre y la número 17 de la temporada. Estamos ya pasados el Ecuador. De modo que ir preparando los papeles, el trabajo que tenéis que estrenar a final de curso. Algunos ahí animados. Y agradeceros a las que estuvisteis, a los que estuvisteis ayer también en la sesión de Pastoría Segray con Antonio Miguel Morales, que espero que os gustara y que sea muy clarificador para lo que es el tema de autoría y sobre todo el paso de ese texto de literatura dramática a la función que veremos el día 26 de abril. Hoy estamos aquí. No hacemos práctica, sino que tenemos la práctica de una compañía de teatro ya, bueno, pues Málaga es emblemática y en muchos sitios, ¿no? Que es Petit Teatro, Nasu Ibasi, Susana Fernández y Monty Cruz, que han creado dos personajes de los que llevan desarrollando toda una dramaturgia y un trabajo de teatro para la infancia, para todos los públicos, para la familia, y desde 2015 lo tenemos ahí un poco en su página web, muy colorida, muy bonita, con la última función que muchos de vosotros estuvisteis viendo, Trinity Clown, que nos va metiendo en la simpa del ritmo y bueno, y con otros tantos montajes. ¿Cuántos son ya desde el 2015? Babilonia, No, perdón, Clown Tierra, con muchos clowns. Ya se volvió. La banda pirata, Clown sin tierra, con muchos clowns y Babilonia, que esto es para niños muy pequeños. Eso es para bebés. Para bebés. Esos son los espectáculos que tenemos nosotros en repertorio, pero la compañía ha hecho otra cosita. A ver. Lo que pasa es que no están ahí en la página web porque no los vendemos. Claro. No es Eso está a la venta, eso. Entonces, pero sí, tenemos eso, que son 6, ¿no? Y después peticuentos que hemos hecho, y también hemos hecho una cosa de hace ya mucho tiempo, que fue el principio el germen de la compañía, que fueron microteatros. Nosotros empezamos con microteatros. ¿Pero de este estilo? No, nada. Microteatros para adultos. Claro. Porque vosotros no entrasteis hasta ese momento, no sé si era un momento de que os conocisteis o fue antes o después, o no sé cómo fue la historia, pero vuestra a nivel profesional y personal, pero también, claro, yo conocí nada más que en el teatro para adultos, ¿no? Bueno, yo empecé con Antares haciendo algo infantiles en el 93. Bueno, Antares también. Y también él. Y algunos que hay aquí también. Nosotros, claro, nosotros tuvimos, nos conocíamos en Antares, no éramos pareja ni nada, y estábamos haciendo teatro infantil con Antares, muchos años. De hecho, yo lo único que no hice de teatro infantil en Antares fue lo que te dijiste tú. Sí, Por el Malfario también. Bueno, perdón, y el Malfario también. Es verdad, pero Malfario fue después. Fue después. Sí. Y primero fue el bueno no tener cabeza y después fue el Malfario. De Paco Nieva, de Francisco Nieva, vaya. Sí, de Paco Nieva. Y el otro de Oneti. Y entonces nosotros, bueno, yo es que pasa, yo bailaba. Yo hacía en Málaga danza teatro. Efectivamente, yo venía de ahí. Llevo 8 años bailando, con ellos. haciendo teatro de danza contemporánea y teatro corporal. Aquí en el mar, por aquí cerquita de Monzábal. Justo detrás. Ahí detrás, justo detrás. Espacio magnífico. Magnífico. Con Tomé Araujo y José Millán, que era el productor, ¿no? Sí, con ellos estuve 8 años y hicimos porrón de... Málaga Danza Teatro fue podemos decir que después de Octubre de Danza, aunque también la Imperdible se metió en el mundo también de la danza, el espectáculo fusión que en aquel momento se hacía, pero Málaga Danza Teatro fue una compañía emblemática de danza contemporánea en Andalucía y en muchos sitios fuera de aquí. Sí. Hiciste muchísimos vuelos. Bueno, yo estuve girando por Berlín, bueno, por Alemania estuvimos girando y por toda España, ¿no? O sea, tiene una formación en trabajo de cuerpo, además de que tú terminaste arte dramático, ¿en qué año? Yo terminé en el 94. En el 94. Terminé arte dramático.
90, 91, 92, 93. 91 y 12. Sí, claro. Entonces, cuando montamos el vuelo local, fue en el 95. No, el 95 no fue Fue en el 93. En el Yo mismo me 93. acuerdo, ya aquí. Yo estaba estudiando cuando... ¿Estabas todavía estudiando? Sí, porque yo estudiaba y yo hacía teatro profesional, porque yo estaba con metrónomo también. Es verdad. Yo Es estuve verdad, con con Rafa Torán, Rafa claro, Torán, claro. haciendo teatro contemporáneo, estuve en Jóvenes Valores del siglo XXI en la EXPO 92, con 22 años, que lo organizaba Miguel Bosé, y aquello fue un pelotazo, trabajábamos delante de 3.000 personas, nos tiraban monedas de 5 duros, y las teníamos esquivadas. Por lo malo que era y por lo que os quería. Hombre, es que aquella obra era, no sé si conocéis la historia de Rafa Torán y su obra de teatro, no la conocéis. No. Minimalismo. Rafa Torán en el confinamiento dio una clase sobre la dirección escénica, pero lo tengo todavía, estamos tan cerca, Rafa y yo, que Rafa todavía no me he traído la escuela de era espectadores. lo más contemporáneo que había en Andalucía. Sí, Es decir, lo más contemporáneo y lo más hermético a nivel conceptual en las obras de teatro que hacía. No tenían nada que ver con lo que se hacía en Andalucía ni en España, creo yo. Vamos. Y entonces trabajaba en minimalismo, ponía en el proceso de un metrónomo y nosotros hacíamos coreografía con respecto a esa música. a ese sonido. Y entonces trabajábamos el minimal, que era el movimiento mínimo, gestual, para después hacer una partitura, porque su obra de teatro no era un libreto, sino que tú decías, quita el libreto. Y cuando había el libreto era un mapa así de grande, Sí, me encanta. lleno de gráficos, Sí, de la- movimientos, y tú decías, ¿esto qué es? Esto parecía un electrocardiograma. compositor musical, Era un pero con el cuerpo. compositor. Era un compositor. Ellos entienden lo que acabáis de decir, lo entendéis, porque lo están practicando. Ajá. De otra manera, pero en el momento en que practicáis algo, ¿verdad? Que de pronto se explica y dice, entiendo rápidamente de qué se trata. No es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo, pero este grupo Sí, lo tiene sabe, ¿no? esa experiencia. Pues imagínate ahora haciendo con ese metrónomo una hora, haciendo gestos de ponte la gafa, quítatela, mira el reloj, no sé cuánto. Flac, flac. Hay cosas peores, ¿eh? Como veréis, hay cosas más difíciles y Sí, peores. durante una hora y después, bueno, Cuatro personas. eso iba en progresión hasta que poco a poco el personaje se iba desnudando, ¿no? Se iba despojando de esa, bueno, era una crítica a la sociedad que estábamos viviendo, al consumismo, al capitalismo, al ritmo de vida que teníamos y tal, y poco a poco se iba degradando hasta que acabábamos totalmente destrozados. Todavía no había ordenadores, ¿eh? No, todavía no. Todavía no había ordenadores. Imaginaros. Pero la gente que entraba en el palenque era gratis. ¿Sabéis el palenque? Pues allí, claro. La gente que entraba en el palenque entraba a comerse el bocadillo. Entonces llegaba allí y lo mismo veía a Rubén Blades. Nosotros actuamos, de hecho, después de Rubén Blades. Madre mía. Sí, se abrían unas compuertas así y estaría, por ejemplo, toda una parafernalia del concierto. Todo montado ya. Y se tiraba para atrás y se cerraba y aparecíamos nosotros. Sin nada. Nosotros éramos un tapiz con unas líneas, con una cinta adhesiva en el suelo y nosotros vestidos en chaqueta, 2 chicas y 2 chicos. Y entonces allí empezamos. Y el Rafa Torán leyendo textos, no me acuerdo quién, se ponía en una mesa con un micrófono así, porque la vida es dura, No, Eso es. y la gente así. Después de Rubén Blades. Después de Rubén Blades. O a lo mejor era un grupo folclórico de Rumanía, ¿no? Sí. Es decir, que aquello era una cosa totalmente increíble. Entonces, y ahora salen 4 chavales allí, y empiezan. Y no ibais, no ibais. Yo al final de la obra me ponía a recoger los 5 duros. Claro. Que había en el suelo. Y esto pasándolo por ahí. Los 5 duros que son monedas de 2 euros, ¿no? Claro. De 2 euros ahora, sí, más rápido. Lleva la más finita. Qué duro, ¿no? Por eso, o sea, necesitas una experiencia como actor así, tú que has estado tantas horas trabajando en personaje y que al final lo has hecho tuyo, ¿no? Y después ver una audiencia que ni conectas y en cambio sabes que tienes que hacer, porque tienes que hacerlo por tu profesionalidad como mejor todavía que... Claro, y hay que dar calle. Eso te genera callo también como actor, ¿no?
quiero decir que... Hombre, ya veis, con 22 años, imagínate que aquello fue una experiencia, vamos. Yo, cuando ya después me llegué con otras compañías, yo decía que no se me suba a la cabeza, ¿no? Porque es que esto no puede ser, es decir, el teatro después es otra cosa, ¿no? Allí también estábamos entre colchones de algodón, ¿no? Porque es que nos trataban de una manera que yo nunca había vivido. Como profesionales de Como verdad. profesionales de verdad, sí, En todas partes del mundo. Sí, después ya el teatro que nosotros conocemos es un teatro mucho más de carretera, más tirando a viaje en ninguna parte de Fernando Fernández, de ir empujando el carro, ¿sabes? Pero en vez de eso, pues llevamos una furgoneta y descargamos todo lo que hay dentro y la montamos todo. Metrónomo, si yo recuerdo, no recuerdo mal, en el 91 la estrenaste, 92, la estrenaste en el patio de San Agustín, que yo programé que era el primer año que dirigía el Yo no estaba ahí. aula de teatro. Yo Tú no estabas, estaba Rafael, Estaba, sí, que fue actor mío también cuando lo de Prometeo de Miguel sí, Rodríguez. y antes estaba Mateo, Y antes tuvo Mateo, sí, que ahora es Mateo Galeano. secretario de... secretario de la Escuela de la Superior de Escuela la Dramática. Sí, sí. Toda una historia de... Es que hay que hacer así. Pero ya alusión a Mateo, pues con Mateo precisamente nosotros empezamos a trabajar nuestro clown. La primera vez que En el empezamos a carro, trabajar clown, en la obra del Claro, carro. el que habrá dirigido él. efectivamente, con Altares Teatro. Efectivamente. Ese fue eso nuestro funciona primer, muy bien. ese fue nuestro primer vínculo. Es decir, vamos a ver, el clown que nosotros tenemos es un clown que nosotros hemos estado desarrollando durante toda nuestra carrera. A lo mejor hemos estado trabajando con otra gente haciendo otras cosas, pero el clown no es una cosa que nace así y ya, no, sino que el clown se trabaja y va poco a poco desarrollándolo hasta que incluso, bueno, los clowns más famosos, los payasos más famosos han seguido evolucionando como payasos, ¿no? No terminan de aprender, ¿no? Y nosotros empezamos precisamente con Mateo. Bueno, yo empecé en el 93, porque yo estaba estudiando magisterio, que no me gustaba. Y entonces mi amiga Marta y yo, en uno de los recreos de magisterio, vimos un cartel, universidad, taller de teatro de 3 meses. Y dijimos, un teléfono, vamos a llamar. Y entonces llamamos, nos apuntamos y eran 3 meses o 4. Sí, sí. Y el primer mes era grupos corales, algo así con Cáceres, Antonio Salazar. Sí, sí. Después era Miguel de Ángel, y ahí fui yo cuando en el 93, en enero, febrero, hice el taller de clown. Y ahí empezó ya el germen, el alma de Naso, de mi clown. De tu personaje. Sí, entonces ya es verdad que desde el 93 luego ya paró mi clown, y en el 97 lo volví un poco a retomar con Mateo en la hora del clown. Hay que decir entre paréntesis para que también ella entienda esto. Es que está tan mal concebido la idea de que el ser payaso o ser clown es como el peor de los profesionales el que hace eso. Al revés. El clown es un personaje, como bien han dicho, que se desarrolla, porque yo empecé mi curso de clown a mi manera con Alfredo Mantovani, aquí en Barcelona. Y ese clown que se para en el momento o lo retoma en otros cursos con quien sea, con Salvatierza, aparece tu nariz de goma y hay algo en ti que se transforma, porque la máscara y de la comedia del arte nosotros no hemos hablado, de eso no hemos hablado, pero es una transformación que se desarrolla en una misma línea, vamos a llamar interpretativa, sí, de acción dramática que te marca quién eres. ¿Eres un Zani o eres un capitano o eres... Y las mínimas nariz roja es algo que te cambia el rol cuando empiezas a jugar un niño y a descubrir en ti tu alter ego, tu otra manera de entender el mundo, tu búsqueda de... Eso no lo hemos trabajado nosotros porque vamos de otra manera. Pero cada uno de esos procesos es de una seriedad, digamos, referente a nivel de payaso. Bueno, ya sabemos, José Marsó, y que además que han sido profesionales que han enseñado a mucha gente, a alguna gente de Málaga. Por cierto, estáis invitados a venir el miércoles de la semana que viene, que vamos a tener una sesión en el Ejido por la tarde con Ángel Baena sobre el teatro gestual. La lección magistral también, podría aprovecharla, ¿vale? Estáis aquí, que vayáis. Yo los invito para que, claro, yo tengo su horario
todo el teatro gestual, habla de eso, de que la máscara más pequeña del mundo es la nariz del payaso. La máscara, ¿sabes? Están las máscaras del teatro, ¿no? Hay muchos tipos de máscaras, están la griega, no sé cuánto, las de la comedia del arte, pero la máscara más pequeña precisamente es la del clown, ¿no? Es la que con lo mínimo te lo pones y ya has descubierto muchas cosas. Y tu trabajo profesional sigue ahí a partir del carro, a nivel no todavía en la parte de adultos, por así decirlo, ahí y qué más. No, y antes del carro en Malfario. El Malfario. Malfario que hice con Antonio Salazar, con el carro. Y luego ya con Atalá, con el TNT, los esposos de Velázquez que hice en el 98, de Antonio Álamo. No me acordaba, estuviste allí Sí. bueno, estos fueron los grupos paralelos a los montajes de Atalaya, Exactamente. que eran a través del tiempo, y bueno, en este caso Antonio Álamo escribió ese texto. Expreso para que no vea que el montaje fue... Porque le escribía, no aprendíamos los textos y venía otro día y decía, no, esto no lo vamos a poner. Perdón, y ahora te tenías que olvidar del texto, hacerlo de nuevo. ¿Cuántos meses estuviste ahí? Pues eso fue un año. Un año entero. Un año entero montando. El laboratorio. Un año entero montando. Y luego ya girando por toda España. En esos laboratorios tú trajiste Empezamos aquí. Tú trajiste a Iniesta a la universidad, que yo me hice los laboratorios. Esperanza Abad también. Fueron 2 años. Esperanza Abad. El laboratorio de allí de Sevilla iba a quedarse aquí porque Ricardo se quería quedarse en Málaga, porque hubo una división en Atalaya. Y esto Sí. a veces lo Sí, bueno, bueno, Sí. Entonces empezamos el primer laboratorio, después el segundo, y Atalaya se iba a quedar aquí. El problema fue que Hice Sevilla los dos era interesante para crecer Claro. en escuchar Esos dos laboratorios. los dos lo hiciste, sí. Con el Iniesta, con la que era aparece en aquella Con época. Lanzamar, con Cristina Samaniego. Samaniego, y después también trajiste a un tío de danza barinesa. Sí, efectivamente. Y Enrico Maceroli, efectivamente. Esos 2 años que terminaste haciendo los trabajos finales. O sea, él tiene una formación de cuerpo, una formación actoral, y hacen lo que es lo mejor, yo creo, y lo más valioso, que es ser clown, ser payaso. Yo es que me deleito, me abandono a mi yo infantil, al juego. Aquí estamos porque jugamos. Sí. Porque ese juego nos tiene que durar toda la vida. Vosotros estáis descubriéndolo, ¿no? Vuestro cuerpo poniéndolo en acción desde que estamos en este tiempo corto de una vez a la semana, que a veces es verdad. Si queréis, podemos buscar otro día para preparar todo el trabajo final, que no hace falta, que no haría falta. Los asuntos, el compromiso. Ya ves, estamos con el paseo de Barcelonito de Federico García Lorcano, que es una cosa ahí mínima, pero sobre eso para jugar para textos muy surrealistas, para tal. Y ahora le he dado como ese título para que empecemos a trabajar con ella, pero como un juego de no montar nada. Entonces, no talleres de teatro. Esa es la primera que yo monté cuando estaba en el instituto. Que también me hiciste a ver Sí, una obra de Samuel Beckett, sí, señor. el final de partida. Pues la comedia sin título fue lo primero que yo trabajé. Dice del autor. El autor pedazo de texto, pero eso multiplicado por tanto que el autor son todos. Claro, O sea, qué guay. la idea conceptual de la historia. O sea, ya sabéis el currículum sin tenerlo que leer ahí, que no lo está porque se lo esconden, deberéis poner No, toda... nosotros solamente hablamos ahí un poco con las compañías que hemos estado de teatro infantil. Sí, porque yo, por ejemplo, Atalaya, que estuve en la obra de 8 centavos, en el musical, yo creo que hay No está. Y tampoco está... Bueno, el espejo negro sí. No, sí, el espejo negro sí, porque nosotros hemos estado con el espejo negro, pero en la parte infantil del espejo negro, que con ese espectáculo, con los espectáculos esos nos llevamos 2 más. Sí, sí. Es decir, que íbamos por ahí y íbamos triunfando con esa obra. Eran títeres, porque también tenemos una experiencia en títeres, la verdad, y no solamente en manipulación, sino que también hacemos títeres. ¿Sabes? Los fabricamos. De hecho, aquí en este centro hemos hecho 2 talleres con Ángel Calvente de construcción de marionetas. Que es una flipada, hacer títeres con Ángel Calvente, y si podéis hacer un curso con él, os lo recomiendo porque es un... Eso sí, os vais a drogar con la quinosa. La quinosa es el pegamento que se usa para pegar la goma pura. Eso te pega un poco. Ahí están todos sus nominaciones y premios Ateneo desde el 2017, 2018, bueno, y CUM, esa no la he visto. ¿Y tú no lo has visto? Bueno, pues no la he visto. Es que
es un espectáculo que la verdad es que a nosotros nos encanta, pero ha tenido muy poca repercusión. Pero de hecho este año hay uno, ¿no? Sí. Ha salido ahora este año En Albacete. en Albacete. Bueno, Icon además es un espectáculo de títeres. Ese sí es de títeres, propiamente dicho. Ahí no hay clown. Bueno, hay dos personajes flamencos que son clown, que son dos flamencos, que lo hacemos nosotros poniéndonos una gorra y aquí tiene como una nariz, una máscara Pico. también, pico, y son dos flamencos. animales. Son dos flamencos que son flamencos, que además son de la laguna de Fuentepiedra. Y son muy así como y entonces es como me mete una frescora a la obra, porque la obra es un poco, es para niños, ¿no? Pero es brilla, es la historia de, yo lo leímos en un artículo que nos encontramos en El País sobre los bosquimanos y queríamos contar esa historia, y es como los bosquimanos están siendo expulsados de su tierra, porque hay diamantes y están tapando los pozos de agua, porque están haciendo boquetes para sacar los diamantes de su tierra, una historia. Entonces Ikun es el personaje que intenta ir a arreglarlo todo, es una princesa pequeñita de la tribu de los Pokémon. El títere lo hizo Ángel Calvero. Y el título lo hizo él. Sí, tiene su personalidad. Sí. La estructura de cabeza. Sí, también tiene. Y es muy bonito, la verdad, la historia es muy bonita. La música también, la hizo un profesor de la escuela de música que vive, ¿no? El profesor de piano. Y se llama Rafa. Las distintas técnicas que conforman un espectáculo, bueno, vamos a hablar infantil, Sí. familiar, para todos los públicos. A ver, la concepción cuando empezáis a iniciar el comienzo de una creación, que se ha visto, que hemos visto de Trinity Clown, está como ping-pong definido en toda su extensión. Pero claro, la banda pirata, a ver, el mensaje hacia dónde va, en quién pensáis cuando vais a crear ese espectáculo, el de Babyland, ya está claro, es para bebitos, para niños pequeños. Sí, pero también los papás y las mamás y Tienen la que abuela estar ahí. están flipando. Claro. Porque claro, ven al bebé, hemos tenido los más chiquitos, bueno, recién nacidos, pero los más chiquitos, 2 gemelas de 5 meses, que estuvieron ahí, le pusieron los ojos y estuvieron todo el rato, media hora que dura, estaban flipando, y los padres eran mirando al bebé, como dicen, ¿en serio? ¿Se han quedado? O sea, que los padres hacemos espectáculos infantil y tal, pero también pensando en los que acompañan a los niños, que no se aburran también. Siempre pensamos. Entonces siempre hay guiño para los padres, para los mayores. Siempre, y en los clowns siempre hacemos guiño para los mayores también, con cosas que solamente sabemos que van a comprender ellos. Pero es que a nosotros nos gusta que cuando se esté riendo el niño, el padre diga, o la madre, el padre y la madre, que sea el abuelo o la abuela, diga, ay, ¿de qué se estará riendo? Que no lo comprendo, ¿no? Y también el niño que diga, ¿de qué se está riendo mi abuelo o mi abuela? Que no lo comprendo, ¿no? Pero entonces al final crea una sinergia entre los dos, ¿no? Y se ríen de cosas diferentes y entonces la carcajada también crea carcajada, ¿no? Es decir, y al final salen los dos con... Nosotros estuvimos viendo Trinity Clown y vamos, eso, 3 generaciones, ¿no? Y te puedo asegurar que los 3 nos reíamos y coincidíamos. Yo veía a mi nieto de 3 meses que se reía de cosas que yo no comprendía por qué se estaba riendo. 3 meses. No, perdón, 3 años. Entonces, 3 años, la niña tiene 6. Y al contrario, cosas que yo pensaba que yo le iban a hacer muchas gracias, me hacían más gracias a mí. Nosotros sabemos lo que funciona en los peques. Los peques, muchas veces nosotros repetimos muchos chistes. En nuestro espectáculo repetimos muchos chistes. Pues son los mismos clowns. Sabemos que, por ejemplo, la cámara lenta funciona. Si te tiras un pedo, funciona. Si te caes, Si te caes, todas esas cosas funcionan y son cosas que están en la historia de los payasos, en cualquier cosa que tú veas de payasos, en la historia más profunda, más atrás de los payasos del siglo XVIII, Grimaldi, siglo XIX, XX, principio, todos los payasos, desde Grock hasta, yo qué sé, los payasos de la tele. Los payasos de todo eso sabemos que funciona porque se ha hecho. Y también, pues si funciona, pues funciona. Y después está lo que metemos para los mayores, que a lo mejor pues, son cosas que nada más que comprenden los mayores, pues si, no sé, a lo mejor un chiste
quieren aquí, nos vamos a otro lado, a buscar Habrá trabajo. ¿Habrá trabajo? Pues claro que hay mucho trabajo. Todo el mundo, eso el niño no se ríe, pero ya le dicen, no, creo que claro que hay trabajo. Y la temática en relación a eso, a la banda pirata con mucho clown, hasta qué punto con mucho clown y el clown tiene un poco su... Bueno, la banda pirata, por ejemplo, va sobre ecologismo. Reciclaje. La temática Y de... reciclaje. Nos gusta también mucho indagar en temas que a los niños y a las niñas les pueda pillar y dar un pellizquito. Que tengan un mensaje. Un poco un mensaje social, sí. Como Todo, Clown todo. sin tierra. Clown sin tierra es súper social. Es una historia de dos migrantes que huyen del sur De la guerra. para ir al norte. Y huyen de una guerra, de una sequía, de no sabemos qué. Y van buscando la felicidad. Y se encuentran esos dos personajes en una estación de tren. Y a partir de ahí ocurre una serie de historias, ¿no? Y después con mucho clown, bueno, Igun ya hemos dicho que es una historia sobre los bosquimanos, que también es muy antropológica, social, también de la naturaleza habla. Y con mucho clown es un homenaje que queríamos hacer al circo. No hablamos de una temática, sí, hablamos de la temática del circo, pero no de una temática así social ni ecológica, porque queríamos hacerle un homenaje al circo porque sabemos que el circo ha estado muy denostado también y la gente siempre ha tenido el circo como... Sí, sabéis que, no sé si lo he dicho, porque claro, son tantas cosas, tenemos una escuela de circo en Pizarra, pero que no da ahora, de hace ya muchísimos años. La carpa de las estrellas. La carpa de las estrellas, y oye, ya veas, Antoni sigue estando allí, ¿no? Como, y Antoni le he organizado yo cursos de circo en las escuelas de verano, campamentos de verano, padres y hijos en Frigiliana. Sí. Y mira, tenemos que hacer una visita allí. Oye, no me había acordado, se me había olvidado completamente. Hubo un momento que empezó un grupo de gente que estaba muy bien, está como dice, y además no había ningún lugar donde, ni siquiera en Granada, cuando empezó toda la primera escuela de circo, en Málaga. Y se compró la carpa, compró la bola, y allí las carpas se trajeron de Francia, que en Francia tú vas, por ejemplo, al Festival de Aviñón, y en el Festival de Aviñón fuera de Aviñón hay carpas de circo, pero para hacer teatro, para programar teatro. Y la carpa es como un espacio emblemático para no la carpa blanca esa que se compra, carpa de circo, que da otra sensación. Y yo la utilicé durante 3 años en el Festival de Ritual de Río Gordo. La carpa esa me llevaba allí. Sí, y allí actuaba, claro. Y es más, se me propuso que se quedara la escuela de circo en Río Gordo. Y por las cuestiones políticas de quienes fueran, pues yo ya me dije, paso a la gana. Y se volvió a Pizarra, ¿sabes? Nosotros hemos estado en Río Gordo, ¿no? Con el Claro, naturalmente. Con el Velasco. Sí. Y entonces la carpa ha vuelto allí a Pizarra y la lucha de Antoni, porque es un constante y lo ha mantenido, y se ha mantenido porque Tama, que era también otro de los que estaban ahí como técnicos, se fue a Granada y se mantiene. Y han crecido todos, una barbaridad, porque tenemos el premio nacional, la bola, el premio nacional de circo de hace 3 años, ¿no? Sí, y después El Y Vaivén, que también es de también, con el bolo. Porque la compañía de... Ahora están en Nueva York. Ahora están en Nueva York. Sepáis que ya estáis viendo, ya lo sabéis, en Málaga es una cuna de artistas en todos los sentidos, ¿eh? Y entre comillas, cuando hablamos de Antonio Bandera, pues Antonio Bandera es uno más. También. Tal cual, pero hay lo que... Y todo el mundo de una modestia extraordinaria, de una sencillez increíble, que se ve en una salita y actúan con otras compañías. Imagínate, cuando hablamos de Animalario, que fue una emblemática, ¿quiénes han estado ahí de Málaga? Virginia, Ausum, me parece que también estuvo. ¿No? Sí, ¿verdad? Sí, claro. Y estuvo también con la Machina de Santander también. Claro. O sea, que perdonamos, pero tenemos a gente que nos rodea extraordinario, no hay que ponerse bonito, somos guapos, pues sí, ahí está. Bueno, también a nivel cualitativo, ¿no? En el sentido ese estructural de lo que saben y de lo que tienen ahí en sus manos, pero lo que... Bueno, con Antonio también. Me he dirigido, Antonio Bandera me ha dirigido, ¿En qué cosa? El camino. El camino de los ingleses. Es verdad que estuviste también con Zafra, aquí Zafra lo hemos tenido 2 veces con Antonio, que Me he dirigido ahora Antonio Bandera. también. A mí también
5 años en la película con la Pero la pusieron hace poco. con el cambio de La visión hace poco, ¿verdad? Sí, pero no la volví a ver. No, pues yo tampoco la he visto de Claro, y como cuando te graban, nunca sabes cuándo va a salir y si va a salir y en qué momento, porque la dramaturgia no, el montaje es la última dramaturgia de la película, te da la estructura y dices, no me he visto, cuando te ves dices, anda, pero si solamente salgo en el trozo tal, hablando y peleándome con aquel. Bueno, seguimos. El teatro para niños, para familiar, y el teatro en la educación, el teatro en la escuela. A ver, desde los años que está el Teatro Cánovas como especializado en programación de teatro infantil, pues bueno, para mí es lo más de lo más, con toda la pérdida también de una programación más intensa de teatro contemporáneo para adultos, aunque parece ser que se va a combinar. Y sí, parece que va a volver, ¿no? Igual que si el Cervantes programa y el Teatro Segarra programa y luego los fines de semana se puede meter perfectamente lo mismo que hay en el Cánovas ahora mismo, pero no con la misma intensidad de los programas que hay didácticos por las mañanas, ¿no? Que parece que no, pero el Teatro Cánovas no está ahí encerrado en los fines de semana, sino que durante la semana van centros educativos y van viendo funciones no solamente de lo que está programado, sino a veces también de otras compañías. Luego ahí se multiplica el número de espectadores, de psicoespectadores. Pero ¿qué falta y qué pasa con el teatro familiar, infantil, para niños o de niños o jóvenes? A ver, el concepto es no lo voy a decir yo, pero que ¿Qué falta en qué sentido? ¿Cómo se hace público? ¿Qué ocurre con esa estabilidad de mantener enganchado al público que tenemos aquí de escuela de espectadores para que sigan libremente sin tener que venir aquí después recorriendo el camino de la autoría como espectador para ver qué le pasa a los niños si no les llevan los padres, si solamente se les llevan a través de un programa intensivo? Y fui de excursión al teatro una vez al año o una vez cada 2 años. Yo creo que primero que es fundamental que se haga eso, es decir, que se hagan campañas escolares es fundamental. Es cierto que cada hora ya está más reducido, incluso Abecedaria, que es también una campaña del circuito escolar, ha caído por los suelos, es decir, lo que era... Quitado dinero, pero... Y lo que era antes a lo que es ahora, que no tiene nada que ver. Nosotros hemos estado con ICU y hemos estado con Baby Gloria. Babilonia estuvo en la Abecedaria. Hemos hecho guardería, ¿no? Hemos hecho diputaciones. Diputación. Pero Claus Sin Tierra e ICU estuvieron en campañas escolares con Abecedaria y es magnífico. Y hacemos doblete, a las 10 y a las 12. Es decir, eso es maravilloso porque es que tú vas por ahí por los pueblos, muchas veces piensas el público que hemos creado, ¿no? Es decir, qué cantidad de gente ha ido a vernos y qué cantidad de gente, no todos, pero muchos de ellos sí se crean espectadores. Claro, y se crean gente que le gusta el teatro y que se estabiliza, ¿no? Y los niños le dicen, quiero ir al teatro a los padres, es que quiero ir al teatro. Pero es que es complicado también que los padres, a los padres a veces... Que es también esa búsqueda de que el adulto se mueva, porque los chavales, ni siquiera los institutos mayores, se mueven solos para ir porque no tienen esa estabilidad o esa competencia que es parte del concepto de asumir el conocimiento educativo, de que tengo la competencia de que quiero elegir de ir al teatro. Si no se va al cine, pues ir al teatro ya te puedes morir, no te voy al teatro. También depende del profesorado que haya en el centro, es decir, el profesorado tiene que estar involucrado. También la pandemia ha hecho mucho daño, porque es que lo que era antes a lo que es ahora es que ya les cuesta meter a la gente en un autocar, aparte que también tienen menos pasta para poder movilizar a tanta gente, los padres son reticentes a meter a los niños en un autobús y tal. Es decir, ha hecho mucho daño a la pandemia y ha bajado, todo baja. Entonces, ahora, volver a retomar eso, pues supongo que será cuestión de tiempo. Y ahora la inversa, y los pocos profesores o talleres extraescolares de teatro realmente que construyen no solamente el hábito de querer hacer, de ver, sino también de hacer teatro. Ha habido talleres
10 talleres en centros educativos. Yo, en el año 94, creo que impartí en el CEP para profesores. Para profesores. Sí, y hice un taller para profesores de chiquititos hasta 6 años. Y yo lo impartí, pero ya creo que no. Nosotros no nos dedicamos a la docencia. Es decir, No. Es que no tenemos tiempo. Nosotros hemos recibido, o sea, hemos hecho de nosotros Sí, como actores. Como actores sí recibimos porque nos reciclamos y tal, pero impartir solamente nos han ofrecido para dar clases de clown, para dar clases aquí a lo mejor, pero es que Para no tenemos adultos, sí. tiempo. Para adultos, o sea, para otros profesionales del gremio, tampoco. Yo di clases cuando estaba en la Escuela de Arte Dramático, di clases en el Instituto Sierra Bermeja, di 2 años clases. Pero eso fue por subsistir un poco, ganar una pelilla, bueno, me encantaba dar las clases y tal, pero... En esa época fue cuando Rafa conocería a Rafa, que estuvo ahí en Sierra Bermeja. De esa manera lo conociste, ¿no? Bueno, conocí a Rafa. Estaba estudiando arte dramático, él estaba llevando un taller allí en el Sierra Bermeja. Yo conocí a Rafa en el Sierra Bermeja gracias a Jesús Calvo, que era el que estaba dando las clases en la Sierra Bermeja antes. Rafa después siguió. Ahí va, Rafa después siguió. Después volvió Jesús otra vez. Sí. Yo ya había salido. Después Jesús se metió en la radio y yo lo sustituí durante 2 años. Y por eso, porque ahí hubo esa guerra. Y nosotros, tanto Rafa como yo, veníamos de haber estudiado en Sierra Bermeja. Estuvimos allí en bachillerato. Sí, sí. Todo eso está todo interrelacionado. Era un instituto muy moderno. Era muy moderno en aquel momento. Casita, la aula era una casita, era súper guay, de verdad. Era como... Y el teatro, ¿no? Además para nosotros un teatro más apañado. Sí, apañado, muy bien. Ahí después también Ángel Baena tuvo talleres, sí. Entonces, en ese ámbito, ¿no? que yo, bueno, he tenido, sobre todo también he dado muchos talleres y cursos a profesorado. Pero también, precisamente en mi último tiempo de profe de instituto, compatibilizándolo con la universidad, que no sé si yo daba los talleres de teatro, ¿no? Yo lo contigo de proestra, ¿no? Sí, claro. Yo contigo pero también los de talleres estables durante todo el año en la universidad, Sí. los dos niveles. Pero en el instituto, cuando dejé el instituto, por única vez durante 3 años, di un taller extraescolar con alumnos que habían sido míos, y es una experiencia diferente, porque ahí está la clave porque Ángel Guzmán, que está aquí en el Emilio Prado, y tal cual, ha hecho grupos de gente que han terminado estudiando música, bellas artes, arte dramático, o sea, desde la asignatura, desde lengua y literatura. Pero hay tanta multiplicidad que lo que no hay al final es como un concepto estructural de cómo generar público en una relación entre los espacios, la docencia, el profesorado, o sea, está todo sálvese quien pueda. Sí, Sálvese quien pueda. Totalmente. Es lo como yo lo veo desde hace 40 años, 35 años. Totalmente. Nunca ha habido una dedicación a ese campo, nunca. Nadie. Siempre ha sido, pues, a lo mejor por temas de profesorado, de literatura, gente que le gustaba el teatro, o a lo mejor las AMPA que contrataban porque estaban muy involucradas en el tema del teatro y querían contratar a lo mejor a un profesor o a alguien, un monitor, ¿no? Sí. Pero por poco más. Pero escúchame, cuando yo estaba en arte dramático, del 93 al 97, había profesores de arte dramático que no iban al teatro. Pero es O sea, es que es muy fuerte, que no iban los profesores al teatro, nada más que iba el Leo Villar, a lo mejor Maripasi iba, Mati, pero tú decías, y los demás profesores, es que no pisaban el teatro, es muy fuerte. Eso es un virus que está ahí. Es que muy fuerte, o sea, no nos En la apoyamos. escuela de arte dramático, y por hoy es así. Dice, pero vamos a ver, si no vas tú, ¿cómo van a ir los niños? Yo todavía tengo contacto con profesorados que ahora son, el profesorado que hay ahora eran los que estaban en mi clase. Algunos de ellos son los que están en mi clase, es decir, por ejemplo, Mateo, tal cual, Pablo, etc. No son ellos, no es el caso, pero hay Ellos tienen otra visión. Sí, hay otros profesores que yo digo, si a ti no te gusta el teatro, si es que tú no ves teatro, no vas al teatro, ni sabes qué compañía hay en Málaga, ni nada de nada. Es decir, yo te hablo a ti del teatro contemporáneo, te hablo de Atalaya o te hablo de cualquier
cualquier otra compañía. Ahora viene el festival de cine y es como todo, y dices, vale. Los conceptos cinematográficos de la escuela de arte dramático, madre de mi vida, no la escuela de Y cinematográfico. se miran de cabeza. Sí, sí, y la gente que sale, pues mira por dónde se van corriendo a Madrid buscando un casting o lo que sea. Mira, precisamente ayer nos contó, para los que no estuvieron, que Antonio, el autor de la obra de que se estrena en Factoría, que ahora cuando salga, he quedado con él, va a tener una charla de que para que conocerlo. Que ha habido un convenio, yo no lo sabía, el convenio de que haya, por lo menos en una de las funciones de Factoría anual, antes hubo un periodo de tiempo, en 3 ocasiones, también un convenio con la Escuela de Arte Dramático, de hacer una obra que se programaba en Factoría, pero con el elenco de alumnos y alumnas de la escuela. Pero ya no hay, no existe, y el director egresado que terminó el año pasado de mejor calificación dirigía y dirige en esta ocasión esta obra y va a ser como su primer trabajo profesional. Pues está en largo, ¿no? Exactamente. Y está muy bien. Esa es muy buena idea para reciclar. Y no hay mucho, porque tampoco Factoría es algo muy bueno, que no debería haber en todas las ciudades, que podía hacer circuitos, se podía cambiar. Sí, hacer con esa idea, ¿no? Claro, desde lo público y desde lo municipal. Pero yo lo digo y lo cuento y le meto caña en otros sitios, en otras ciudades, cuando yo voy por allí, de que animara que pudiera haber una factoría de los espacios López de Vega, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y con 5 obras, que ya se han reducido 2, estaría muy bien hacer un circuito, imaginaros 40 funciones de 40 producciones moviéndose. Esa era la idea cuando idea. hicimos Factoría, porque en el germen de Factoría, aunque salió de Vigar, pero Factoría fue una reivindicación De tema. de tema. Sí, sí. Bueno, Vigar fue el que no, Vigar no, pero fue Miguel Gallego. Miguel Gallego, sí, Miguel sí. Gallego fue el que propuso lo de Factoría en un principio. Plataforma de trabajadores de la escena malagueña. Sí, Tema. Sí, pero con temas hicimos que eso se Saliera botara. Y entonces, en todo ese territorio, bueno, pues son maneras de, pero todo muy lento, muy lento, muy lento, ¿no? Y este espacio ahora mismo pasan 6 meses porque de pronto una compañía que estaba como residente aquí desaparece por cambio de dirección y entonces no se sabe qué hacer. Yo puedo adelantar de que se quiere como rehabilitar un espacio para programación escénica estable. ¿Ah, sí? Sí. Pero como estaba antes lo que llevaban bajo tierra, no, como era subterráneo. No te quiero decir que no sé con exactitud, pero sé que sí, ¿no? Porque hay que tener bastidores, hay que tener equipo técnico, espacio que no sea meterte ahí, que la acústica te pierde y está con los asientos moviéndote. Bueno, en todo ese camino, mira, por cierto, otra cosa que me acaba de venir a la cabeza, Diego Guzmán, que yo empecé a ver el teatro por Diego Guzmán. Eso es un detalle. Acuario Teatro es la compañía emblemática del teatro para niños, niñas, de toda la vida. Ya han pasado también 40 años, creo, que tienen en su haber. O más, O ¿no? más. Sí, por ahí. Yo vi Acuario en mi colegio de monjas en Torremolinos. Porque Alicia en Rodilla Maravilla, vi Acuario. En el 77. no me digas que soy tan viejo. ¿Cuándo era yo? Porque yo. 77, no. En mi cole fue Acuario. Y era 77 o 78. ¿Cuál es el burrito, entonces? Sí, Puede claro. ser. 77. O 78. Alicia en el País de la Maravilla. Bueno, como no 79, yo era Acuario, más chica. Acuario, con seguridad, 78, 79, 79, sí. 27 me parece ya demasiado. 78, Serán 79. repelús. Pero 78, 79 sí, porque yo los conocía a ellos en ese momento que yo terminaba arte dramático y magisterio, que lo hice simultáneamente. Y entonces, en ese momento, yo estuve en animaciones con ellos, en Eduardo Con, haciendo animaciones de calle, para calle y todo ese tipo. Y él estaba ahí, y empecé a dar clases en el 80-81, en el Guadalajara, ahí muy cerca, y los llamé, he empezado a dar clases aquí. Te voy a buscar la manera de haber dado un taller extraescolar. Y dio talleres durante 2 años, Diego Guzmán, extraescolar. Y trabajaba a la vez. Y yo ya, cuando empecé la clase, pues no seguí con el teatro en la educación, metí también el
tema en el teatro, en el aula, eso lo hacía yo continuamente, era niño de primaria, de primero y segundo, durante esos años, entonces me especialicé por ahí también, ¿no? Pero en la parte docente, ¿no? Sobre todo. Total, quiero deciros que todos nos hemos ayudado, bueno, cuando os digo a todos, lo de Diego Guzmán, que Diego Guzmán estaba en la escuela de declamación, ¿no? Y yo estuve en la escuela de declamación. Él me dijo, ven, mira, porque estaba músico, él era músico, siempre ha sido músico. Pero él estaba ahí y me metí con él, quedan 2 años. Y ya después, arte dramático, que fueron 3 años, ¿no? Ya la homologación de licenciatura quedan 4 años. Yo hice 3 de magisterio y a la vez 3 de arte dramático, que después se homologó todos esos títulos, ¿no? De toda la gente mayor. Entonces, que me dijeron, oye, ¿por qué no te presentas para profesor a arte dramático? Y yo ya estaba ya en mi camino para el instituto y la universidad y ya seguí por ahí. Me pareció, no sé, no me quería meter de lleno. Me gustaba siempre darlo como complemento, como algo que apoya, que la docencia me gusta mucho. La docencia si tuviera entrado muy fuerte. No iría a ver teatro. No iría a ver teatro. No, al contrario, hubiera revolucionado a lo mejor. No, pero desde el aula de teatro, como Santo Antonio Sedeño, revolucionamos la escuela de arte dramático. Sedeño es de los que iban también a Sedeño es que era de otro mundo. Y claro, nos conocimos y a Óscar Romero, que se estaba abriendo, y abrimos la escuela de arte dramático desde el aula con los seminarios de estudios teatrales, que toda esa historia, una cosa tira de la otra, ¿eh? Ha sido un crecimiento paulatino, aunque mucha gente a nivel estructural, político de Málaga, desde el Teatro Cervantes se frenaba todo lo que no fuera Teatro Cervantes y punto, ¿eh? Hasta que Miguel Gallego entró y empezó también a abrir los espacios en los barrios. Sí, y claro, es que los políticos no están relacionados directamente con la iniciativa de la gente que le gusta el teatro y que ha trabajado desde dentro del teatro, ¿no? En ese aspecto, lo que tú estabas hablando de cómo llevar el teatro o cómo entran los espectadores al teatro, o cómo llevar el teatro a los espectadores también. Esa faceta que tenían las carpas de los barrios, que se llevaban obras de teatro a los barrios. No sé si a lo mejor vosotros llegasteis a verlo, la carpa de... En la carretera Academia. ¿Cómo se llamaba el programa? Se llamaba Teatro en los Barrios. Teatro en los Barrios. Teatro en los Barrios se llamaba. Pues se llevaban obras de todo tipo. Se llevaban las obras de Málaga Danza Teatro, que yo participé en una de ellas que se llamaba Tatuaje. Y la obra de tatuaje lo hacíamos en una obra súper contemporánea y estábamos Fran Perea y yo. Y nos quedábamos en pelotas en el escenario. Y eso se llevaba a La Palma, se llevaba al Palo, se llevaba a la carretera Cali, se llevaba a Ciudad Jardín. Y la gente veía un teatro contemporáneo. Por eso, cuando nos ponemos a pensar, decimos, esto, qué moderno, lo que se está haciendo en el Echegaray, no sé qué. Pero es que antiguamente se hacían cosas. Se habían hecho ya. Esta carrera de la contemporánea, en todos los países de Europa, menos aquí. Y es que nosotros llevamos un atraso bestial, siempre decimos lo mismo, ¿no? Y se repite. Pero ha habido programas que siempre adolecen o han adolecido, y ahora desde la Academia de la República de España, y estamos con ellos, y Guillermo era, en el manifiesto que salió y que se presentó el año pasado en Madrid, estuve yo allí, ese manifiesto de cómo generar las residencias artísticas, que es algo que se ha hecho, yo creo también a Mirapalo, de residente allí, en la sala de la universidad. Esas residencias artísticas son fundamentales para relacionar en una zona, en un lugar determinado, los centros educativos y, por supuesto, a los adultos, centro educativo, padres y espacios de programación estable. En esa interrelación, un concepto de escuela de espectadores debe estar, porque es la única manera de seguir pensando sobre lo que veo, porque si no veo y cuando quito esa programación, pues no voy y no sé cómo ir a otro lugar donde se está programando teatro. Se queda solamente en la experiencia de ver y irme, de ver y irme. Y los pueblos pasan a otro tanto. Si no hay un programador, alguien interesado, la Diputación ha hecho así, estamos en el espacio de Diputación, ha hecho así y ha dejado al libre albedrío, ahí hay dinero, venga, para la feria, para tal. Vosotros haréis feria, supongo. ¿También o no? Bueno, hemos hecho 2 años feria. Bueno, hemos hecho feria de Málaga, pero La feria con esos peticuentos que te cuento. Vale. Pero nosotros nuestros espectáculos no van a feria. No, es que no hemos quitado de eso. Bien, porque eso es un bluff. No, es que la feria es Pues claro, hay espacios para poder meterte tú, y vosotros tenéis
posibilidad no de hacerlo aquí, pero la dignidad de las luces y el trabajo escenotécnico que es necesario para darle también otra lectura al montaje, no solamente poner música y acuerdo que se hace, y lo hacéis fantásticamente porque ese alma es lo que conecta con nosotros los espectadores, se puede hacer en cualquier sitio. Bueno, nuestro espectáculo. Los espectáculos están pensados para eso. Para eso, no no todo. todo, ¿no? Y con y Clowns sin tierra no se pueden Y hacer. Babilones tampoco. Bueno, Babilones se en puede calle hacer. no. En calle no. Pero Icun y Clowns sin tierra no se puede hacer en la calle. Se hace en sala. Bueno, O con una infraestructura de calle que esté bien acotado, que tenga focos, con releases. Icun se hizo en Madrid, En un festival en el Botánico. en el Jardín Botánico de Madrid. Madrid no. No, era en Pueblo de Alba. Y la verdad que es muy bonito porque era al aire libre, pero era un sitio cerrado, con árbol, había un árbol en el escenario y la verdad que Quedó súper bien, pero ha sido algo como muy pero tenía puntual. patas, tenía cámara negra, es decir, estaba todo muy bien hecho. ¿Qué media de bolos de funciones hacéis al año con uno de los de cualquier montaje? Para que se hagan las cuentas de la vida. Es que depende, mira, el año pasado Es que había no puedes, muchísimos por un bolos. espectáculo no. El de Bueno, verdad es tenéis por que todo. sumar. Claro, hay que sumar. Por eso tenéis un repertorio Claro. para cambiar. El año pasado fue la verdad que bastante regulera, pero menos mal que al final de año, gracias a Ecovidrio, Sí. le gustó a un jefe de Ecovidrio que pasaba por casualidad por el de Guardocón y estábamos haciendo Los Piratas, se quedó con el niño, flipó porque en un trocito de la función hablamos sobre el vídeo. Entonces hizo así y nos contrató y menos mal porque tuvimos bastantes funciones y se arregló el año. 20 funciones 20 funciones. en 2 meses. 20. Pero si no llegase por Ecovidrio, vamos, el año pasado. Gracias, en colegio. No, lo hacemos en... Bueno, porque todavía estamos con ello en campaña. Lo hacemos en calle. En calle. Sí. Y Acotan el espacio, acotan el ponen el espacio, suelen escenario. ponerlo siempre en un sitio emblemático de cada población, una plaza o un espacio donde la gente pueda comunicarse bien. Y hacemos la función. Y hemos adaptado una parte del texto, pero vamos, Una frase. 3 frases, 2 frases, para que se hable un poco más sobre el vídeo. Sobre Ecovidrio. Claro. Pero vamos, es que nada, yo lo único que doy es un tanto por ciento de una cosa, por decir. 6 de cada 10, ¿no? 6 de cada 10 bases de vidrio se reciclan. Y para mí, por decir eso, por la verdad que tampoco me... entender por inglés ni nada. Pues no, hay que reciclar. Claro, claro. Pero está muy bien. Claro, es como... Menos mal, porque Sí, sí. si no, Pero bueno. nosotros el año pasado, por ejemplo, creo que hicimos en total unas 60 y pico funciones. En total. Que te voy a decir una cosa, eso para una compañía ahora mismo Es una pasada. es un lujo. También es cierto que nosotros hemos tenido 160 años atrás con el carro. 160 funciones. en Unos años atrás, que 160 años atrás. Siempre con las que hemos... 160 años y 160 funciones con el Clon sin tierra fue un pelotazo. Sí. ¡Wow! 160. Por ahí. Eso está por Es una encima pasada. de todas las Sí, medias sí, sí. de Ángel Calvé Porque y nos todo, tocó Diputación, nos tocó Abecedaria, nos tocó otra Diputación de Córdoba, nos tocó Diputación nos tocó Sevilla, lotería, trabajaba nos tocó una la diputación lotería. de fuera que... Presentáis a todas las diputaciones y ¿en cuál estáis ahora? Ahora mismo estamos con Diputación de Sevilla y estamos con Córdoba y estamos con Granada. Porque la de Málaga estamos, pero la de Málaga... Ayer precisamente me llamó Ángel Carvente que me pidió el listado de funciones que habíamos tenido con Diputación de Málaga. ¿Fotos 3? 3 en un año. Fuerte, vamos. ¿Y con el ayuntamiento no trabajáis? Con el ayuntamiento sí trabajamos. Con el ayuntamiento hemos trabajado en los barrios, con una cosita que tienen, pero Un programa que tienen de teatro así como en los barrios y tal, en plazas y eso. Eduardo con La familia, ¿no? De parte de fuera. 6 actuaciones, ¿vale? ¿Y con el área de educación? Con el área de educación. Pues el área de educación fomenta el tema del teatro. Claro, claro. Pues ya no me he enterado.
Sí, mira, es cierto. Sí, sí. Hay una convocatoria que si os seleccionan muy pocos, pero los que se seleccionan van a los centros educativos. Sí, nosotros nos hemos presentado. Lo que pasa es que con respecto a eso, es muy importante el caché, ¿vale? Entonces, si tú tienes un caché muy elevado, pues directamente te echan. Es decir, es que quieren trabajar con compañías que se adapten a una serie de cachés. Y entonces los cachés ahí es que, de verdad... Y el nuestro no es que sea alto. Y el nuestro no es alto. Es decir, nosotros somos de las compañías de teatro que hay en Andalucía, no somos estamos más bien de media-baja. Es decir, si por ejemplo la alta sería el Espejo Negro, nosotros somos media-baja. Y hay otra gente que son más baja todavía. Y otros que se salen de caché. Es decir, que ya yo no sé cómo pueden pagar los impuestos. ¿Me entiendes? Y la verdad es que nos ofrecen cosas, a nosotros nos han ofrecido cosas para festivales de títeres. Que perdíamos dinero. No quiero decir el nombre, pero con una compañía de teatro más o menos con nombre nos ofrecía trabajar en diferentes tipos de festivales que se hacen en Andalucía y es que se trabaja, te estoy diciendo, a 500 euros. Pero 500 euros de ahí tienes que quitar Pero es que yo gastos, tengo un técnico, la gasolina sube y si me tengo que desplazar tengo dietas. Entonces es que no gano dinero. Calcular que el sueldo de un actor 110 euros por una función, eso es una cosita... Nosotros Nosotros pagamos más. No, pero quiero decirte, ahí Sí, está, sí. Vamos a poner... y menos. Hombre, claro, a partir de 50 o 70, 70, 80, depende de todo, ¿no? 120 euros o... Quítale aproximadamente el 50% por un 38% de seguridad social, pero después el 21% del IVA. O sea, El IVA ha bajado, pero bueno. Pero sí, esa cantidad... El IRPF es otra cantidad, pero todo eso sumado en ese concepto de que no es el sueldo del actor, de la actriz, sino que es la producción, la plusvalía y todo eso, si tú pones un caché de 500 euros, es que de verdad, te perdona, eso no puede ser. Tú no estás pagando nada. Claro, pero es que hay gente que sí que lo hace, entonces te dice, pues entonces llama eso. Entonces, claro, esa compañía... Pues, una función como la de ellos no puede costar menos de 1.200, 1.300, 1.500 euros. Nosotros estamos ahí para arriba. Pero no puede. Por su trayectoria, por su calidad, por lo que valen los números y aparte porque de ahí cobra la representante, el gestor... Nosotros tenemos un representante que cobra el 15%. Después tenemos una gestoría que se lleva el 5%. Después tenemos un técnico que cobra 130 más IVA, más la dieta. Gasolina. Otros gastos. Nosotros estamos dando de comer una serie, ¿eh? Claro. Una empresa, una pequeña empresa. Entonces, ¿qué 500 euros que no puede ser? Nosotros hay cosas que decimos que no. ¿Y el representante os hace toda la labor comercial? ¿O también tenéis que...? Distribución. Sí. Tenemos una Nosotros, gracias a Dios... Celia, ¿no? Celia. Nosotros, gracias a Dios, tenemos a Celia, que No. fuimos a actuar a Palma del Río por casualidad, porque se cayó una compañía y entonces estábamos en lo siguiente en la Celia es Celia. El Palma del Río es la feria de teatro andaluz en verano. Vale, que no lo he dicho, ¿verdad? Una de las ferias más importantes de teatro en Andalucía. Por no decir nada más. Bueno, es la más importante, ¿no? Entonces, en la feria esta, pues vienen todos los programadores a contratar a las compañías y entonces, pues es muy importante que estemos allí, ¿no? No te suelen elegir siempre. Entonces, nosotros íbamos sin presentamos Clown sin Tierra. Bueno, la presenté, nos cogieron, cayó una compañía porque tenía actuaciones de gira, creo que era Vaivén. No me acuerdo. Y se iban por ahí de gira, por Francia, que esa gente que viaja mucho. Y entonces dijeron, ¿los siguientes quiénes son la lista? Nosotros, Petit Teatro. Allí que nos fuimos. Nos fuimos a actuar al peor sitio. ¿Dónde estuviste? En la casa... En el salón de actos ese que hay en la Casa de la Cultura, que el techo es tan alto como esto. Y entonces tú imagínate esto, y ahora un foco de bilbatio te lo ponen ahí. Sudando. Eso te pega un pelotazo en la cabeza, que se te van la idea. Con el calor que hace en Palma del Río. Claro. Además fueron 2 bolos en día, ¿no? Sí, 2 bolos seguidos. Y en el primer bolo no vino nada más que gente del pueblo. Y en el segundo bolo vinieron los programadores y se petó la sala. Calor. Ya salimos y estábamos sudando. Y dijimos, venga, adelante. Ahí, a muerte. Con los focos que haya, que me parece que teníamos 10 focos. 10 focos. ¿Vale?
y la mesa de dulce era, bueno, no sé si tú lo sabes, con un máster y un submáster. Es decir, no te podías memorizar. Es decir, solamente tenías que hacer así y así, como antiguamente. Sube, baja, sube, baja. Faltaba que en vez de un cassette, de hecho hubiera un cassette. Que tuviera que hacer el cassette con el bolígrafo para meterlo en su momento. Total, que actuamos, oye, que pegamos un pelotazo. Sí, en el salón han venido los programadores. Salimos, terminamos de actuar y hace la gente, ¡qué cosa más bonita! Digo, creo que hemos pegado un pelotazo. Creo que sí, y ya en ese momento entró Celia. Y nos dijo, oye, tenéis representante, no, que yo quiero llevar. Y nosotros, vale, bueno, sí. Habla con ella, habla con Y ella. no, le dijimos a Ángel Candente, oye, Ángel, que mira que esta mujer seria. Pues claro, decirle que sí, claro, sí, no, sí, sí. Que esto no vale la pena, no sé qué. Y entonces nos pilló. Y ahora ella es la que nos mueve todo. Todo. Ella es la que nos mueve todo. Nosotros, gracias a Dios, no tenemos que comernos la cabeza con ese aspecto. Porque si no sería ya un horrible. Por ejemplo, el espejonero, y hablando de es la mujer de Ángel, que lleva la oficina, la que es Carmen, la distribución, y han tenido etapas de no querer, y mira que le han salido oro, pero ya no hacen tanto tampoco, ¿eh? Es que la cosa está muy mal. Pero está mal, y luego es verdad que mientras más nivel haya, Claro. en el grupo, en la compañía, más dificultades hay porque el cassette también tiene que costar más. Y no pueden ir a cualquier sitio, no tienen que pueden, tener... Necesitan otra tecnología. Necesita una distancia para el proyector, no sé cuánto, que tenga una altura de peine bastante alta porque tiene unos pedazos de telas que no veas. El teatro en Málaga, ¿qué tal? ¿Cómo está? Algo de veros. Gracias. Pues el teatro en Málaga está bien. Vamos a ver, lo que hay de profesional son gente muy apañada. Sí, yo siempre he considerado que la vitalidad que tiene el teatro en Málaga ha tenido altibajos, ¿no? Y tal, pero yo creo que hay bastante... Ahora hay mucho, ¿no? mucha- Y de calidad. hay gente con calidad. Hay Y mucha escuelas, hay distinta gente que está en Sí, sus escuelas de también teatro, hay- sus pequeñas producciones Sí. que se presentan en el festival, algunas han presentado, Sí. como clásicos, tal y cual. Sí. Y también hay versatilidad, es decir, hay de todo, ¿no? Muchas compañías unipersonales, Sí, Alexandra García, bueno, Alberto, claro, porque es que estamos en Cortés, crisis, claro. estamos en crisis. Eso de las macro obras, eso... Alexandra, ¿la has leído, eh? Alexandra, Alberto, Alberto. Rebeca, lo que hay de danza, por ejemplo, son unipersonales. Ximena. Ximena, Una. y Porque no se La puede. chacha, sí, no se puede. la Chacha, Chachi también, porque tiene un equipo, ¿eh? Claro, claro, sí, sí. la Pícara con Con Marichel. Marichel también. Está un poquito más desaparecidita. Sí, combate. porque, bueno, Pues Chachi está dando mucha caña también ahí, Sí. y nos tiene unos trabajos maravillosos, Sí. magníficos, Sí, sí, sí. extraordinarios. ¿Y Andalucía? ¿Y el teatro de Andalucía? ¿Qué? el Teatro de Andalucía. Pero en Pues, todos los sentidos, no solamente la creación, sino también la política y cada provincia y tal. bueno, es que ahora precisamente estamos escribiendo manifiestos, cartas a todo el mundo, firmas, porque es que estamos un poco en plan zona guerra. Ya. Porque, bueno, han bajado todos los presupuestos a nivel cultura, ya he dicho antes que bajaron en abecedaria, está toda la gente indignada, entonces se han escrito manifiestos por parte de todas las asociaciones, y nosotros hemos creado ahora una asociación hija, que es la Asociación de Teatro Infantil de Andalucía. Ah, fija, así, Fija, ¿verdad? se presentó en Palma del Se Río. presentó en Palma del Río y Hace pico. el año pasado. El año El pasado. año pasado, Y entonces hemos formado hija Sí, y... Ángel. Sí. Sí, y estamos, no sé, pero es que están las compañías de teatro infantil, las compañías de danza, todas las asociaciones referentes a esas compañías, los de adultos, después también las asociaciones de programadores, las asociaciones de representantes, todos están haciendo piña para firmar manifiestos y todos también individualmente han hecho sus propios manifiestos a los cuales se han adherido otro tanto todo el mundo. Y de alguna manera vamos divulgando por ahí de que pasa. Es
Que quitan dinero y ya. ¿Qué comunidades visitáis o habéis visitado en los últimos tiempos? Bueno, en general, toda vuestra vida profesional. ¿Qué comunidades? ¿Comunidades? Sí, por ejemplo, ha ido a Valencia, ha ido a Castilla y León, Sí. ha ido a... Vamos a ver, con Petit Teatro hemos estado en pocos sitios. Bueno, ¿Vale? Es decir, en pocos sitios, pero vamos, hemos estado en Madrid, en Teatralia. Hemos estado en Valencia. ¿Ha habido? A FETER hemos ido, pero Hemos ido a Oler. a oler. Que la mujer está María, Sí. nos dio un pase para... como un Es que favor. FETER es muy complicado. Muy complicado. FETER es muy complicado. Igual que también es muy complicado Lleida, igual que también es muy complicado Segovia, Trimundi, todo eso son plazas muy complicadas. De teatro infantil, juvenil, circo, calle, según, ¿no? Sí, Cada cosa. libre, todo. Son ferias. Pero nosotros hemos ido a Valencia, hemos estado en Extremadura, hemos estado en Madrid, hemos estado en La Coruña, hemos estado en Santander, hemos estado en Tenerife, festivales de clown, casi todos festivales de clown, y con gente potentísima. Sí. Pero, por ejemplo, sí, hemos compartido el cartel. Estuvimos en el que se llama Monticlown, el festival. Y que es de Montijo, un festival muy potente. Y después Barcelona y País Vasco es imposible entrar. Para eso necesita, no sé, Luis, tienes que hacer algo allí, ¿eh? Tienes que hacer algo allí en Cataluña. Yo feo una cosa. Dedícate a la distribución, a partir de ahora, distribución en Cataluña. Sí, porque son mercados muy maduros. Que hay a ver, es muy difícil por lo siguiente. Primero, ellos primero apuestan por su compañía, ¿vale? Las compañías de dentro. Entonces, el rango de entrada que tienen las compañías exterior, pues tiene que subir mucho. Es decir, que tiene que ser compañía a partir del Espejo Negro para arriba. Es decir, cualquier otra compañía, aunque tenga calidad, da igual, pero como no tenga el nombre que tiene el Espejo Negro, es que no entra. Así de tirón. Nosotros hemos estado de gira en Cataluña, pero con el Espejo Negro. Nos hemos recorrido Cataluña entera. Y el País Vasco, exactamente igual. Y claro, íbamos por donde íbamos triunfando. Pero claro, es que eran dos espectáculos con premios más. Entonces, ahora, en Andalucía, hacemos todo lo contrario. Es decir, el paréntesis donde entran compañías de fuera es mucho más amplio. Y dejamos que entre gente de fuera. Y de hecho, nos nutrimos de esa gente que viene de fuera. Porque nos gusta la mezcla, nos gusta la mezcla y aunque nos pica, ¿no? Porque entra gente y decimos, bueno, ¿qué pasa? Que haya más rango de compañía andaluza. Bueno, pero oye, compañía andaluza hay a lo mejor un 60%, pues un 40% para afuera. En el otro lado es diferente. En el otro lado el rango es mucho más grande. A lo mejor estamos hablando de 85% y 15% de toda España. Y claro, ahí entran pues, muy pocas. En País Vasco, no sé. País Vasco pasa igual. Después también está el tema del idioma. En muchas de ellas exigen que sean catalán, a lo mejor hay gente que incluso cambia sus textos. Sean catalán, a lo mejor hay gente que incluso cambia sus textos. Los traducen, sí. Hay gente que hace eso. Bueno, y no me parece mal porque ellos también tienen que hacer lo mismo cuando vienen aquí a Andalucía. Pues si vienen compañías catalanas tienen que traducir también, bueno, pero ellos están muy acostumbrados, porque ellos giran mucho por fuera de Cataluña. No sé, lo que pasa es que en Cataluña hay tantos sitios para actuar que hay compañías catalanas que no salen, ni tienen por qué salir, porque viven perfectamente con lo que hay en su región. Y lo que hay es otro mundo. Es decir, yo cuando he ido allí a actuar, aquello es otro mundo, aquello se parece más a Francia que a España. Sí. Bueno, Esa política. un concepto del teatro y unas cosas... De hecho, era un reconocimiento, porque entiendo que vuestro trabajo, o sea, hacer reír ya es difícil, hacer reír a los niños que se mueven constantemente y tenerlos en atención y ser complicadísimo, por lo cual me saco el sombrero por vuestro trabajo. Un poquito más alto, que lo escuche este señor que está aquí con la Creo cámara. que debería tener un reconocimiento mucho más amplio. Después, un comentario. Claro, es que seguramente dentro de la oferta artística y cultural, uno de los handicaps que tiene vuestro tipo de trabajo es que quien lo compra, hablemos en términos comerciales,
no es el consumidor. O sea, es otro. O sea, los niños no compran las entradas, lo compran sus padres. Con lo cual, imagínate un producto orientado hacia un público que lo tienes que vender a otro, porque es el otro que realmente lo compra, no el que lo consume. Aunque después cuando llega lo engancháis con, como habéis dicho, porque pensáis en él y también hacéis vuestros gags o vuestras informaciones y tal. Dicho esto, voy a la pregunta. La pregunta es una pregunta. Ahora estoy trabajando con una asociación que es una asociación orientada a la ayuda al síndrome de Down. Y oyéndoos, me preguntaba, ¿alguna vez os habéis planteado o os habéis encontrado en alguna situación en la que o bien niños con dificultad pues habéis vivido la experiencia con vosotros como artistas, como actores, de ver cómo reaccionan, o os habéis planteado alguna vez no hacer algo específico, pero algo teniendo en cuenta a este niño, a este tipo de niños? Lo digo porque, bueno, igual abro una ventana ahí que no deberíamos decir ahora, pero simplemente por curiosidad, ¿no? Por qué van a... Sí, pero quedan ahora 5 minutillos y... por eso, bueno, pues seguramente nos hablamos. Pero claro, la naturaleza. Sí, hemos tenido público... Sí, hemos tenido público de todo tipo. Y a lo mejor han traído gente con discapacidades de mucho tipo. Y se lo han pasado se lo han bomba. pasado bomba. Sí, no hemos hecho nada específico para ellos. No. Porque yo creo que a lo mejor ellos también tienen un código que al desconocer, es decir, la mentalidad de la persona no sabemos por dónde. Es que la risa también es un mundo muy abierto, ¿no? Entonces, a lo mejor tú te ríes aquí, el niño se ríe aquí y la persona que tiene una discapacidad se ríe de otra cosa. No, lo digo solo por curiosidad, porque ahora que estoy trabajando con ellos, para otro tipo de problemas que tienen y tal, claro, en ningún momento el mundo artístico está como muy presente, ¿no? Y igual podría ser un tema... Bueno, yo creo que la normalidad empieza por la integración. Claro, claro. Sí, sí. El concepto es ese. Y a partir de ahí yo, la experiencia que tengo, por ejemplo con un autista, de llevarlo, de tenerlo, conectan cuando menos tú te imaginas que conectas. Sí. Y contigo también. Contigo no, pero conmigo conectas. Sí. Y entonces, el arte, cuando ese concepto de poética que siempre se busca en el entorno de la alta cultura o de... No, la poética es la luna de Lorca en el momento dicho de la manera más sencilla y según lo digas o quién está ahí diciéndolo, o un cartel, la poética de este cartel, hay los lunares, la forma, si lo conecta tanto el adulto que va a llevar al niño, que es el que compra la entrada, y el niño de pronto descubre el titiritán y le mueve cuando a lo mejor el niño pues tiene un problema de motricidad y no tiene esa capacidad y de pronto juega y empieza a palpar. En Babilonia vivieron muchos niños autistas y niñas autistas y disfrutaban con el conejo, con el títere del conejo. Nosotros no sabíamos hasta qué punto. Normalmente te avisan antes de la función, oye, mira que va a venir pues tantos niños con alguna discapacidad. Y hay veces que los que van acompañando a esos niños se sorprenden porque a lo mejor avisan porque vaya que a lo mejor haga un sonido y tal y... Para nada de problema. La que vino con la madre que tiene una niña con Luna, que tiene una enfermedad, ¿cuál era? Angelman. Sí, pues la madre después estaba gracias, nada más que nos daba la gracia. Es que la niña no ha estado como nunca ha estado. ¿Y por qué hemos hecho? La función. No hemos hecho nada expresamente para ella en concreto, ni con nada. Vio el conejo y hizo así. ¡Ah! Si hablaba de vez en cuando, le daba un grito, porque se comunicó. Claro. Totalmente. Después cogió el conejo y lo babeó. Porque nosotros no hacemos un fotocall con el conejo, hacemos un fotocall al final y nos ponemos con todos los peques. Y al conejo le hemos tenido que cambiar el ojo varias veces. se lo arranca. Pero eso hay que pasarle la toallita. Eso pasa también en los colegios, los niños de integración, los niños que tienen se van integrando en los grupos y ellos participan y además es que participan de una manera que te sorprende a ti mismo. Muchas veces dices tú, ¿cómo has podido hacer algo que yo no pensaba? Y lo hace. Y además se divierte y les sirven como de autoestima para ellos sentirse bien. Nosotros fuimos a jugar a los Perones, al colegio de los Perones,
que eso es otro mundo aparte, y nosotros íbamos asustados. Y para nada. Y Cuando sí, llegamos, bueno, fueron cuando maravillosos llegamos los allí, niños, vamos, los las niños fliparon con los payasos y se quedaron con la boca abierta y eran dándonos abrazos, un cariño, una ternura, y yo decía, ¿dónde está la maldad? ¿Qué es la maldad? ¿Por qué esto? Si es que son ternura, pura amor. Era puro amor. ¿Dónde tenéis la próxima función? ¿Y La cuándo? próxima función es en Trigueros, Bueno, Trigueros. en Huelva. En Huelva. ¿Pronto? ¿Dentro de poco? Dentro de bastante. ¿Ah, sí? Sí. ¿Abril? En abril. En abril. ¿Y hay algunas más por ahí? Sí. Sí, Sí. hay algunos. Sí, hay abril, mayo, junio y se van. Ana Sui Basi y Susana Monti. Monta tanto. Gracias por haber estado con nosotros y mucha risa, mucha mierda. Y para adelante, que sois unos pedazos de profesionales que ya habéis visto la trayectoria. Gracias.